el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos al libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso del 40 hasta el 45. Dice la Escritura, vino a él. ¿Quién es ese él? Vino a Jesús un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y por qué el Señor lo limpió? Dice ahí, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Así que él hubo hablado al instante, la lepra de aquel hombre, al instante cuando él habló, la lepra de aquel hombre desapareció, quedó limpio. Y entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no se lo digas a nadie o no digas nada a nadie. Ahora más bien anda, mostrate al sacerdote, ofrecele por tu purificación lo que Moisés mandó para que haya testimonio de tu sanidad. Pero cuando el hombre se fue, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía hablar o entrar abiertamente a la ciudad, sino que tenía que quedarse fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Era imposible que en pequeños pueblos pudiera entrar Jesús porque la gente ya se agolpaba. En los tiempos de Jesús la lepra era una enfermedad incurable. Además de incurable, era muy, pero muy contagiosa. Y la persona que llegaba a tenerla quedaba terriblemente marcada por la sociedad. Con el proceso de la enfermedad, el leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo. Dice que comenzaba a adquirir una apariencia leonina, así como de león en esta parte aquí de los ojos y la sien. La lepra corría por diferentes etapas de las que poco a poco las personas iban perdiendo su aspecto humano. Los nervios eran afectados, perdían la sensibilidad, los músculos se degeneraban, los tendones se contraían hasta el punto de dejar las manos como garras. Se producían también ulceraciones crónicas en los pies y en las manos, y seguido de una progresiva pérdida de los dedos, y también perdían las manos y los pies enteros. ¿Cuántos han visto un leproso? Si no han visto un leproso, ellos van perdiendo los dedos. Y no saben dónde. La cuestión es que comienzan a perder las falanges de los dedos. Y se les afila de tal manera, junto con las uñas, que parecen, en vez de manos, garras. Entonces, debido a la posibilidad del contagio, el enfermo era separado de su familia, no podía vivir con la familia, o sea que se le acababa la vida social y por esta razón habitualmente eran compañeros de los muertos y de los endemoniados en las tumbas, prácticamente en las laderas de los montes. Pero lo más doloroso de todo, a pesar de esa situación del enfermo,
es que las personas quedaban ceremonialmente impuras. En algún momento este hombre había sido examinado por un sacerdote, el sacerdote le diagnosticaba como lepra y entonces el enfermo estaba obligado a vivir al margen del pueblo de Dios y excluido de la vida religiosa de Israel. Vamos a Levítico capítulo 13, verso 45. Decía así la escritura: el leproso que tenga llagas llevará vestido rasgado y su cabeza cubierta, y con el rostro semicubierto gritará: impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro, y estará impuro y habitará solo, fuera del campamento vivirá. Unido a esto estaba la terrible duda que se generaba en el leproso, de que Dios también lo rechazaba, igual que lo rechazaba la gente. Es como cuando una persona está enferma y cree que Dios le ha mandado la enfermedad, entonces siente su corazón así de pequeño porque está pensando que es un rechazado de Dios. Al tratarse de una enfermedad incurable en esos días y conducía a etapas establecidas a la muerte, se entendía que el leproso ya era un muerto en vida. Y el sumo sacerdote Aarón lo expresó con exactitud cuando intercedió por su hermana María. ¿Recuerdan que María comenzó a hablar para quién? Para Moisés. Moisés era su hermano, Moisés era el líder, ella era mayor, Aarón era mayor y el menor era Moisés. Y ella comenzó a hablar para su hermano diciendo: ¿acaso no habla Dios también con nosotros? ¿Acaso no tenemos nosotros también dones? ¿Qué se cree este fulanito? Y comenzó a hablar. Entonces dice la Escritura que Dios le escuchó hablar a María y le salió lepra. Cuando Moisés le pidió perdón por María, él le dijo: no, porque si esta mujer hubiera pecado contra su padre, quedaba impura 7 días. Por lo tanto, esta tu hermana o esta María también va a quedar impura, va a quedar como un cadáver cuya carne está medio destruida, como dice Números 12. Y entonces Moisés dijo: bien, vamos a esperar que pase el tiempo de su disciplina y después todos vamos a avanzar. Pero cuando esta mujer estaba enferma, Aarón, su hermano, clamaba a Dios también por ella. Si Dios actuara así por la lengua de los creyentes, ¿cuántos hubieran así? Porque no tienen temor de Dios para hablar para los creyentes. Y los acusan como si fueran nada, cuando sus vidas, sus propias vidas, están destruidas por causa de sus lenguas. En esa ocasión el leproso se acercó a Jesús y fue un acercamiento atrevido, porque era contra la ley y a pesar de la repugnancia y de su atrevido acercamiento al Señor, que estaba contra la ley, y a pesar de la repugnancia de la gente que estaba alrededor, este leproso había escuchado que Jesús podía sanarlo. Es importante notar también la actitud del Señor Jesús, contrariamente a lo que pudiera pensar cualquier rabino de su tiempo. Él lo vio al leproso y no se alejó de él. Cualquiera se hubiera alejado, pero él no. Permitió que el hombre se acercara. Y cuando llegó el momento, el leproso se acercó y le dijo: si quieres, puedes sanarme. Dice la Escritura también que el leproso estaba
de rodillas delante de Jesús. Entonces este hombre se presentó con humildad. En primer lugar, sabía que nada merecía. Dos, no tenía nada que ofrecer a cambio. Estaba probando la gracia del Señor. Por eso se acercó, dobló la rodilla y dijo, si quieres. Eso no es falta de fe, sino es una muestra de humildad, de dependencia de su gracia. Tenía una visión maravillosa del poder del Señor, pero él no conocía su amor y su misericordia. Puedes limpiarme, dijo. En vez de decir, puedes curarme, puedes sanarme. Esto indica que la lepra se veía principalmente como causa de impureza y no como causa de enfermedad. Y dice la Escritura que Jesús, teniendo misericordia de él, fue conmovido en su interior, fue conmovido en sus entrañas, porque el Señor siempre tomaba la condición de los afligidos como una preocupación muy personal. Así que extendió la mano y le tocó. Una palabra suya habría bastado para consumar el milagro, como en el caso de los 10 leprosos que se acercaron a Jesús también para ser sanados, y el Señor Jesús les dijo, vayan a mostrarse al sacerdote. Nada más les dijo, dieron la vuelta y se fueron a mostrar al sacerdote. Pero en este caso, Jesús extendió la mano y lo tocó a este hombre. Lucas 17, versos del 11 al 19. Ahí en esta porción está la historia de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba, dice, entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Este se acercó, tuvo el atrevimiento de acercarse, tuvo el atrevimiento de mirar a Jesús y decirle, si quieres, puedes sanarme. Estos otros no se acercaron. Estos otros gritaron diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y el hombre que hizo esto era un samaritano. Verso 17. Y Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Él le dijo al extranjero, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero en el otro caso, Jesús extendió su mano y lo tocó al leproso. El hombre estaba arrodillado delante de Jesús, por lo cual cuando se dice que extendió su mano, debemos suponer que también tuvo que inclinarse para tocarlo. Aquí tenemos un gran contraste entre Cristo y los rabinos. Por lo general, los rabinos trataban a los leprosos con mucho menosprecio. Hasta le tiraban piedras para que se alejaran de ellos. Pero Cristo nunca los rechazó. Él permitió que el leproso se acercara y él mismo lo tocó. Eso fue algo verdaderamente asombroso, extraño, raro,
que alguien tocara a un leproso, pues legalmente se hallaba después en la misma condición de inmundicia ceremonial. Entonces, cuando uno lee la Escritura, vienen muchas preguntas a su mente y dice, ¿y por qué lo hizo el Señor? Si con la palabra podía sanarlo. El contacto de la mano del Maestro fue el primer contacto con un ser humano. Fue la evidencia concreta de que en el Señor Jesús no solamente había poder para sanar, sino que había muchísima misericordia. Además, Jesús era el siervo de Jehová, que había venido, como dice el profeta Isaías en el 53:4, a llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores. Cuando el hombre se acercó, la respuesta no tardó en venir. Y con palabras de poder, con amor, con autoridad, con compasión, Jesús sanó al leproso. Y aquí hay algo completamente nuevo. Y vamos a observar que los sacerdotes del orden de Leví podían examinar al leproso y declararlo limpio en el caso de que hubiera sanado. Sin embargo, ellos no podían sanar a nadie. El sacerdote solamente declaraba limpio al que había sido leproso y ahora estaba sano. O sea, una vez que había sanado o una vez que se había realizado el sacrificio correspondiente y derramada la sangre, entonces podía decir, esta persona está sana, puede volver a su casa. Todo esto nos lleva a la conclusión inevitable de que cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba asumiendo su propio sacrificio en la cruz a favor de los pecadores. Por eso es que Isaías 53:4 dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que cuando Él habló, al instante la lepra lo dejó aquel hombre. Todas las cosas que nosotros vemos en la Escritura, generalmente milagros y liberaciones, todas el Señor Jesús las hizo al instante. ¿Recuerdan el endemoniado de Gadara? La liberación fue en forma instantánea. Marcos capítulo 1, verso 26. Dice la Escritura que cuando llegaron a Capernaum en el día sábado, entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y cuando Él estaba enseñando, la gente comenzó a asombrarse, tenía admiración de lo que Él estaba enseñando, de la doctrina que Él estaba explicando, porque les enseñaba, como dice la Escritura, con autoridad y no como los escribas. Pero había, dice en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu impuro que comenzó a gritar. Decía, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y el Señor Jesús le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, dice, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Y todos los que estaban en la sinagoga se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen. Entonces, la liberación que hizo Jesús en ese momento fue en forma instantánea. Después, en otra ocasión, cuenta también que una sanidad que hizo Jesús con la suegra de Pedro también fue en forma instantánea. Vaya a Marcos capítulo 1, verso 31.
Luego que salieron, dice empezando por el 29, de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, Jacobo y Juan, y la suegra de Simón, Simón Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces dice el verso 31, él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. Todo el pueblo se enteró de estas cosas. Cuando ya se puso el sol, le llevaron a otros enfermos y a otros endemoniados, y toda esa gente se agolpó a la puerta. Y él comenzó a sanar a muchos que padecían diversas enfermedades. Pero al contacto con la suegra de Pedro, la fiebre se fue inmediatamente. Igual pasó con este hombre. Él dijo, si quieres, puedes sanarme, puedes curarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. O sea que este médico, este Señor Jesús decía que la misión algunas veces es curar, otros es aliviar, pero siempre es consolar, porque Jesús es médico de cuerpo y de almas. Eran pocos los casos conocidos de leprosos que hubieran sanado. Esta era una enfermedad temible. Era una muerte en vida en aquellos tiempos. Y tuvo que ceder ante el príncipe de la vida. No hay límites, ni al poder, ni al amor, ni a la misericordia de Dios. Los hombres se pierden no por ser tan malos. Los hombres se pierden no por ser tan sucios, sino porque no quieren acudir a Cristo, que Él les va a sanar, pero con sencillez. No es fácil a primera vista entender por qué Cristo despidió con tanta insistencia, con vehemencia al leproso curado. Casi podríamos decirle, lo echó, porque le dijo, no se lo digas a nadie. ¿Me estás escuchando? No se lo digas a nadie. ¿Por qué le mandó decir esto? ¿O le dijo esto? Siempre Jesús lo va a encontrar usted en la Escritura que le dice a la gente, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. A la mayoría que sanaba, Él decía, no se lo digas a nadie, porque quería evitar que sus obras de misericordia se convirtieran en un espectáculo barato. Él rehusó convertirse en un espectáculo para la gente. No quería aceptar la fama relacionada con sus milagros. Por eso que Jesús le dijo, ve, anda a mostrarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó hacer para testimonio de ellos. Así que el leproso tenía que irse al templo. Los sacerdotes seguramente tuvieron que acudir a la ley para refrescar la memoria en la clase de sacrificio que debían ofrecer cuando un leproso era sanado. Pues ya habían transcurrido varios siglos desde que algo así había ocurrido en Israel. Pero con todo esto el Señor quería enseñar algunas cosas esenciales. Primeramente, dejó claro que Él respetaba la ley en todas sus partes. Anda, mostrate al sacerdote y ofrecer el sacrificio que corresponde. Pero había otra finalidad más en este mandamiento.
El Señor pretendía que la vida social, la vida religiosa de aquel hombre en Israel fuera completamente restaurada. Y los encargados de hacerlo eran los sacerdotes, siguiendo las instrucciones que estaban marcadas en la ley. Y al mismo tiempo el hecho de que el leproso sanado se presentara ante el sacerdote para ser examinado por él, serviría para verificar que la sanidad había sido verdadera. Y de esta forma el Señor estaba enviando un mensaje claro a los sacerdotes acerca de quién era Él. Esta era uno de los credenciales que Jesús refirió a Juan el Bautista como evidencia de que Él era el Mesías. Mateo capítulo 11, versos del 3 al 5. Recuerden que Juan el Bautista fue encarcelado por causa de Herodías, la mujer del rey Herodes, porque Juan Bautista le decía a Herodías: no te es lícito vivir con tu cuñado. Así que Herodías odiaba a muerte a Juan Bautista hasta que encontró la oportunidad de encarcelarlo. Una vez que ya estuvo Juan Bautista encarcelado en la cárcel de Maqueronte, esas cárceles eran húmedas, eran subterráneas. Me imagino la tristeza que tenía este hombre, un hombre que era un santo, como dice, y que había sido bendecido con un llamamiento especial de hablar del Mesías, de preparar el camino para el Mesías. Pero resulta que haciendo las cosas bien, este hombre ya estaba preso, estaba encarcelado. Así que mandó un mensajero. Le dijo a uno de sus seguidores: van a ir a preguntarle a Jesús lo siguiente: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Recuerden que la duda no es pecado. Recuerden que este hombre, Juan Bautista, cuando vio pasar a Jesús, dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, ¿dónde estaba? En la cárcel. En la cárcel, en medio de la humedad, en medio de la tristeza, en medio de un lugar maloliente. Y así que mandó un seguidor de la doctrina de Juan y le dijo: anda, pregúntale así: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Y respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen, las cosas que ven. Díganle que los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados. Con estas palabras y con esta acción estaba manifestando que el reino de Dios estaba llegando a ellos. La lepra representa lo horrible que es el pecado. O sea que cuando nosotros venimos a la fe, ¿cómo venimos? Leprosos. Leprosos, porque estamos completamente sucios de pecado. Y como la lepra es algo tan visible y causa que el cuerpo se deteriore y causa que el cuerpo se corrompa, sirve como símbolo de un estado pecaminoso. Porque el pecado corresponde a la gente espiritualmente de la misma forma que la lepra lo hace físicamente. Por eso es que el Señor quiere que nosotros sepamos que Él puede limpiarnos de cualquier enfermedad que nosotros tengamos, principalmente de la lepra, que es comparada con el pecado en el ser humano. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina
Félix Pinto.